días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es Soy TV, una nueva edición para seguir compartiendo con ustedes toda la información, todo lo que pasa en la seccional Bahía Blanca del Sindicato Argentino de Televisión. Mucha información, seguimos cuidándonos, por supuesto, en esta segunda ola de COVID-19 para tratar de salir cuanto antes de esta situación tan complicada que está viviendo todo nuestro país y, por supuesto, nuestros compañeros de trabajo declarados esenciales a partir de marzo del año pasado, en el inicio de la pandemia. Esto es Soy TV, quédate con nosotros. Analía Izquierdo, nuestra compañera con la que durante todas estas temporadas de Soy TV hemos hablado en más de una oportunidad de todas las actividades que desarrollan. En este caso, la capacitación, que ha sido muy importante durante el año pasado, durante los primeros 6 meses también de este año, y ha tenido la posibilidad de contactarse en distintas capacitaciones, congresos, formaciones que se dieron de manera virtual, y con ella de todo esto hablamos. Hemos seguido trabajando y mucho, sobre todo se está trabajando mucho en el área de género, tanto desde el sindicato a nivel nacional como también a través del Ministerio de la Provincia, el Ministerio de la Mujer y Género. Siempre está proponiendo distintas actividades que generalmente son para compañeras que, bueno, trabajan en distintas organizaciones o también para las personas en general que quieran inscribirse, ¿no? Bueno, hemos estado trabajando mucho en esas cuestiones. Ahora, por ejemplo, estoy haciendo una capacitación en política y género, que lo está dictando la escuela de Cristina Fernández. Así que, bueno, trabajando también un poco con la red de difusoras. Estamos también con ese proyecto de formar, hacer una capacitación para formar a distintas difusoras y para poder transmitir todas las cuestiones de género, que si bien en la provincia se está trabajando mucho, muchas veces esa información no llega. Entonces, bueno, lo que se trabaja es en eso, de que la información llegue al general de la gente, porque en realidad es lo que importa, ¿no? Ana, una de las cosas que siempre charlábamos en estos días, en estas transmisiones del programa, tiene que ver con esto. La pandemia hizo que sea muy difícil movernos, viajar para conferencias, congresos, pero la capacitación virtual también nos dio la posibilidad de acceder a mayor cantidad de cursos y de formación. Sí, eso es así. Precisamente el otro día estaba pensando, bueno, antes por ahí con una agenda mucho más complicada de ir, venir, por ahí no tenía el tiempo disponible para poder anotarme en muchos cursos que en el transcurso de esta pandemia sí lo he ido haciendo. Y, por ejemplo, los encuentros a nivel nacional del sindicato, los encuentros de mujeres, generalmente se hacían 1 o 2 veces al año. Bueno, con esto de la pandemia, generalmente cada mes, mes y medio, hacemos un encuentro, siempre obviamente a través de Zoom. Muchas veces ha participado la ministra, Elizabeth Alcorta, o sea, se está trabajando mucho y lo importante es que a pesar de la pandemia, ¿no? No nos quedamos en que, bueno, esperando a que esto pase para poder seguir formándonos o capacitando. No hay pausa en esta situación. Pausa, no, para nada. Una de las cosas que también pensábamos en este sentido tiene que ver con esto, con tener herramientas, poder transmitirlas en un contexto en donde sabemos que para las mujeres, para las diversidades, el contexto de pandemia sobrecargó de trabajo muchísimo al estar en casa. Sí, sí, creo que nos pasó a todas. De hecho, a mí me pasó de decir, bueno, estoy en casa todo el día y me tengo que encargar de un montón de cosas que por ahí antes no... Estaba más dividido el tiempo. Claro. El horario de trabajo era el horario de trabajo y lo que pasaba en casa era otra cosa. Hoy es más difícil. Sí, exactamente. Y bueno, no nos olvidemos que, bueno, no sé, muchas compañeras tienen hijos y tienen que trabajar desde la casa con los chicos y, bueno, lógicamente cambió la vida para todos, ¿no? Así que bueno, nada. Y eso está bueno, me imagino, a nivel federal, poder intercambiar con distintas compañeras de otras seccionales, que en otra oportunidad seguramente por costos, por transporte, por viajes sería mucho más difícil. Sí, tal cual, es así. Sí, generalmente nosotros cuando nos reuníamos en Buenos Aires por una cuestión de costos, siempre generalmente o viajaba la Secretaría de la Mujer y por ahí yo que la acompañaba, pero bueno, ahora en este tipo de eventos por ahí se incluyen delegadas y
que por ahí está muy bueno que nos sumemos todas, ¿no? Este año la televisión argentina cumple 70 años, es por eso que en Soy TV, desde el día de hoy y en varias entregas, vamos a hablar con nuestro querido amigo José Marcilés, historiador que tantas actividades ha participado en nuestro sindicato, en el SATSAID, con charlas, con distintos eventos. Bueno, de todo esto estuvimos hablando con él, los inicios de la televisión, sobre todo en Bahía Blanca, los canales de televisión, historia que tiene que ver con todos estos años en donde han pasado muchísimas cosas. Esta es la primera parte. En nuestro país la primera transmisión televisiva es el 17 de octubre de 1951. En ese entonces se realiza una transmisión un poco de prueba, la cantidad de aparatos era muy reducida y se conmemoran este año 70 años de esa primera transmisión. Bueno, a partir de ahí obviamente empezó un desarrollo progresivo, primeramente muy lento, pero después un poco más acelerado y se empezaron a establecer los primeros canales, sobre todo en la medida que los televisores empezaron a ser objetos cada vez más accesibles para un conjunto más amplio de habitantes. ¿En qué momento comienza a ser más masiva la posibilidad de tener este artefacto en casa? Y la televisión se desarrolla fundamentalmente en la década del 60. Es la década, ese momento, el periodo donde la televisión hace como un boom. Se empiezan a estar los primeros canales comerciales, las primeras empresas comerciales, el canal de Córdoba en 1960 y progresivamente ese desarrollo llega a Bahía Blanca. Y entre 1965 y 1966 se establecen los dos primeros canales. Primero el Canal 9 y después el Canal 7, que son las dos empresas que siguen funcionando en la actualidad, que fueron los dos primeros canales que funcionaron en Bahía Blanca. En un primer momento, ¿cuál era el rol de estos? ¿Entretenimiento, información? ¿Cuál fue la primera característica que tenían y la que incorporaban también los televidentes? Bueno, inicialmente los canales nacieron como empresas comerciales destinadas a generar un negocio, y un negocio que pudiera sustentar el costo de instalar un canal, que no era para nada barato. El Canal 9 surgió dentro del grupo de empresas de la nueva provincia, y el Canal 7 surgió como una iniciativa de un conjunto de empresarios locales que pusieron dinero y armaron un canal. Ambos canales inicialmente desarrollaron una grilla de programación muy interesante que tenía que ver en especial con transmisiones deportivas, con la retransmisión de programas y de señales, digamos, y de películas que venían enlatadas, obviamente desde Buenos Aires, pero también con la producción de programas locales, sobre todo de espectáculos, de entretenimientos, y esto fue generando progresivamente una actividad muy intensa en relación a los canales. Una actividad que desarrolló y que generó un mundo de trabajo, un mundo de actividades laborales muy complejo, muy diverso, que incluía desde camarógrafos hasta presentadores, maquilladores, decoradores, técnicos de todo tipo. Así que se generaron en los canales 7 y 9 una actividad que no tenía antecedentes en la ciudad, que no tenía antecedentes en el país, pero que progresivamente fue creciendo y se fue convirtiendo en un elemento cotidiano de la vida de los bahienses y de las bahienses, que entendían que la televisión era una forma más de transmitir información, pero también de encontrar un ámbito de esparcimiento, de entretenimiento, roles que siguen manteniendo la televisión en la actualidad. Esos roles todavía siguen en la actualidad, ha variado con la combinación de las tecnologías. Hubo un momento de gran esplendor de la televisión, sucedía en Capital, en grandes ciudades como la nuestra. Acá en Bahía Blanca eso se vio reflejado en la historia también. Sí, bueno, se habla de la época de oro, de los años 60, en relación a la televisión local, porque eran años donde, como te comentaba recién, donde hubo una gran cantidad de producciones locales, de contenidos locales, y esto implicó el desarrollo de un conjunto de profesiones que antes no existían. En buena medida muchos de estos trabajadores y trabajadoras venían de otros ámbitos, del teatro, de la radio, era gente que tenía experiencia en otras actividades vinculadas al espectáculo y a las artes, pero también se incorporaron técnicos que eran egresados, por ejemplo, de las escuelas técnicas de la ciudad, de la base, digamos, que se habían formado en las escuelas de la base naval Puerto Belgrano, así que eran técnicos, electricistas, electrónicos, gente que tenía una formación pero que se tuvo que adecuar a empezar a trabajar en un ámbito como el televisivo, del cual se conocía poco y donde no había tampoco lugares donde estudiar y donde aprender. Era un poco la práctica cotidiana que fue formando a estos trabajadores y trabajadoras que desarrollaron, como bien decíamos, un mundo diferente, nuevo, que tenía como objetivo generar contenidos que podían ser un entretenimiento para los espectadores y las espectadoras. De manera que en los años 60 se desarrollaron mucho estas actividades,
y los canales presentaban infinidad de espectáculos, transmisiones en vivo, también las transmisiones deportivas comenzaron a tener un lugar cada vez más preponderante, a partir de la transmisión obviamente de espectáculos deportivos, ni hablar del fútbol, del básquet, que eran por ahí los dos deportes más importantes en la ciudad, y lo son, de transmisiones de carreras de automovilismo, es decir, se fueron incorporando actividades. También los canales empezaron a tener progresivamente equipos de transmisión externos, es decir, los equipos que circulaban por los diferentes ámbitos de la ciudad, retransmitiendo actividades, espectáculos y eventos deportivos. Es decir, no solo tenía sus sedes, la sede que tenía Canal 7, las de siempre, la calle Blandengues, la sede del Canal 9 en ese momento era el tercer piso del edificio que ocupaba el diario. Y estos equipos de transmisión externos, bueno, comenzaron a cumplir un rol de desarrollar transmisiones de espectáculos en vivo y de partidos y de eventos en vivo. Es decir, que se fue agigantando el conjunto de actividades que estos canales realizaban. Y progresivamente, bueno, esto en los años 70 empieza un poco a mermar, también esto era muy costoso y quizás no existía o no estaban dadas las condiciones económicas para solventar esto, porque esto se sustentaba obviamente con pauta publicitaria. Y también a medida que empiezan a haber transmisiones de espectáculos, lo que serían transmisiones desde señales, desde canales de Buenos Aires, esto empieza a ser una competencia también, entonces bueno, la época de oro podríamos ubicarla en esos años 60, principios de los 70, después también la dictadura militar tampoco generó un contexto demasiado amigable para que se realizara nada, digamos, para que se realizaran actividades de carácter, para generar un ámbito amigable para este tipo de desarrollos artísticos, ni mucho menos. De manera que fue un poco modificándose el perfil de los canales locales en los años 70 y 80. Un hermoso momento para regalarnos. Recordá, por ejemplo, que se viene el Día del Padre y en Joyería Zafiro, si sos afiliado del Satsai Bahía Blanca, tenés un 25% de descuento para disfrutar. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. La madrugada del 25 de mayo, Bahía Blanca se levantaba con una noticia, la verdad, muy desagradable. Tenía que ver con el atentado, con la bomba que pusieron en el local partidario de la Cámpora en la esquina de Beruti y Donado. Una investigación que está avanzando, un atentado que fue repudiado por todo el arco político, por las distintas organizaciones, agrupaciones militantes y en un hecho realmente sin precedentes desde el regreso a la democracia. Hablamos con el compañero, con el concejal, con en su momento representante sindical, Walter Larrea, amigo de la casa, sobre una situación que por supuesto tuvo sus repercusiones hasta a nivel nacional por la gravedad de lo sucedido. Yo recuerdo solamente un antecedente que fue un artefacto explosivo puesto en la sede de la CGT allá por el año 87, pero que incluso creo que no alcanzó la gravedad y la dimensión que alcanzó este tremendo episodio de la madrugada del 25,
porque en el medio de una escalada del debate político, de la mal denominada grieta y de una escalada beligerante de discursos, me parece que el hecho de que alguien coloque un artefacto explosivo con capacidad, incluso a decir de las palabras del comisario Besos, de terminar con la vida de una persona, o por lo menos causarle lesiones muy graves, digo, es un hecho inusitadamente grave, donde incluso yo descartaría, sin meterme en terrenos de la investigación, el accionar de algún desquiciado de manera individual. Yo creo que esto requiere de una logística y requiere de una preparación. Y en tal sentido, bueno, es muy grave porque más allá de estar dirigido a un local partidario de la Cámpora y del Frente de Todos, la búsqueda de la violencia terrorista, y esto es sin duda alguna un atentado terrorista, lo que busca es medrar la tranquilidad pública, es causar temor, es causar zozobra, es causar inquietud, es causar miedo. Y en ese sentido la importancia nociva de este tipo de eventos está en que busca introducir elementos de la violencia para torcer una voluntad común que se expresa por intermedio de los partidos políticos, las instituciones democráticas. Y en tal sentido creo que es un hecho inusitadamente grave y obviamente sin precedentes en la historia democrática del país, ¿no? Así que, bueno, muy preocupados, pero también conscientes de que la respuesta a este tipo de hechos tiene que ser más política, más militancia, más participación, más vínculo con el vecino, para que precisamente sea la propia sociedad la que genera los anticuerpos ante esta pretendida modificación del destino, ¿no? ¿Te pareció suficiente y categórico el repudio desde todos los sectores políticos cuando más que nunca se necesitaba? Sí, creo que fue una feliz y acabada muestra de madurez democrática, de que más allá de las diferencias que albergamos, porque expresamos proyectos políticos distintos, me refiero a las principales fuerzas políticas de la ciudad y del país, creo que ha sido de una contundencia el repudio, las muestras de solidaridad que me permiten albergar expectativas muy saludables en el sentido de que este tipo de prácticas terroristas no tendrían ningún tipo de cabida, porque esta ciudad tiene huellas indelebles de hechos ocurridos y acaecidos hace más de 40 años con el accionar de bandas terroristas como fue la AAA, bandas paraestatales que fueron una especie de prólogo, digamos, a la noche de sangre y terror que fue la dictadura cívico-militar a partir del 24 de marzo. Pero digo, la ciudad conoce y ha conocido, y todavía hay víctimas, digamos, de esas prácticas terroristas, y he ahí, digamos, la importancia de un repudio categórico con esto, que felizmente el repudio no solamente vino de la política y de las expresiones políticas, sino instituciones, colegios profesionales, hasta clubes deportivos, lo cual me parece que indica un grado de madurez y, si se me permite, una reafirmación de este contrato social tácito que hemos firmado los argentinos, que tiene que ver con no admitir, no tolerar, no naturalizar prácticas vinculadas al terror como método de intervención política. En ese sentido, creo que es muy auspicioso. Y también es preocupante, en el mismo orden de cosas, algunos discursos que se escuchan, ¿verdad? Y que no solamente provienen de la política, aunque la política autocríticamente también debemos hacernos cargo de esto, sino en algunos casos de comunicadores sociales y de espacios de comunicación que nos obligan a pensar en que hay que tener un poco de sensatez, un poco de mesura y un poco de templanza a la hora de manifestar y de vociferar con un grado de beligerancia que no está acorde al tipo de construcción democrática que queremos hacer. Yo digo esto porque he escuchado comunicadoras sociales advirtiéndole al presidente de la Nación que dé gracias que no le van a incendiar la casa de gobierno. Bueno, a mí me parece que más allá de la libertad de prensa y la libertad de expresión, hay límites que no se pueden sortear porque precisamente tienen como consecuencia abrir puertas a estas prácticas, porque si alguien dice, bueno, se manifiesta en el discurso público, ¿por qué no avanzar? Y creo que esto arroja signos de preocupación, pero que felizmente esta demostración categórica de todas las instituciones de la sociedad me parece que permiten inocularlas, ¿no?
Compañeros de Vapiram, compañeros de BBC, con ellos estuvimos charlando, respondieron a nuestras preguntas, sobre todo cuáles son las cosas que más extrañan previo a la pandemia, en lo laboral, en lo familiar, muchos de los hábitos que llegaron para quedarse y también un mensaje esperanzador para compañeros de trabajo y todos sus amigos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Nicolás Loverde, soy técnico de la empresa Vapiram. Los principales obstáculos que tuve que afrontar en esta pandemia fue el uso del protocolo de seguridad, porque hubo que improvisar muchas cosas. Los hábitos que más me costaron incorporar fue el uso frecuente de alcohol, el saludo, el no compartir las cosas. Lo que más se extraña antes de la pandemia fue el poder hacer actividades físicas con amigos, jugar al fútbol, cosas recreativas. Después de esta pandemia, los hábitos que van a quedar va a ser el lavado frecuente de manos con alcohol, el saludo, el distanciamiento con la gente no conocida. Un saludo grande para todos los compañeros de la empresa, para los que están trabajando y los que están en su casa por no poder asistir. Mi nombre es Pablo Malvar, soy sexto delegado congresal de la seccional Bahía Blanca, soy técnico de BBC. Los obstáculos fueron muy difíciles de afrontar, que fueron el saludo con el codo, el uso del barbijo, no poder ingresar adentro de los domicilios, tener que realizar el trabajo desde afuera, indicarle al abonado. Coordinar todos los trabajos con la empresa sin la presencialidad nuestra dentro de la empresa. Esos fueron los obstáculos más complicados. Sin lugar a dudas, el hábito más difícil es la distancia, no poder estar en el día a día en la empresa y con los compañeros. Lo que extraño más es poder ir a la planta, poder arrancar el día a día como lo hacíamos habitualmente, íbamos al merendero y salíamos con el trabajo, la consigna del día, después regresar, nos encontrábamos todos y cada uno volvía a su domicilio. Bueno, eso ha cambiado abruptamente. No poder compartir el mate, no poder usar el barbijo, el alcohol, la individualidad, digamos, lo fundamental. El mensaje para todos es que se cuiden, que nos cuidemos mucho, que está por llegar la vacuna, con mucha fe, que la vacuna va a estar próximo en los próximos días, próximo mes, y aliento y fuerza a los que están transcurriendo la enfermedad, que la sobrepongan. Y también, como todos los programas de Soy TV, este año estamos compartiendo con los compañeros de la CGT unificada, en este caso de AFIP, Sebastián Mas. Hola, soy Sebastián Mas, secretario general de AFIP seccional Bahía Blanca, el sindicato que nuclea a los trabajadores de la AFIP, y integrante de la Comisión de Organización, Prensa y Actas de la CGT regional Bahía Blanca. Desde el sindicato tuvimos varias etapas. La primera creo que fue la de adaptarnos y colaborar con el Estado Nacional en un momento muy difícil. Luego la de generar los protocolos necesarios como para poder afrontar la presencialidad que teníamos que llevar adelante. El contribuir en la capacitación para que los compañeros puedan trabajar en forma remoto desde sus casas y poder disminuir lo más posible la presencialidad. Y hoy por hoy tratando de anticiparnos a lo que se viene, cumpliendo los protocolos de la forma más estricta posible y generando nuevas acciones y formando dirigentes y compañeros ante esta nueva realidad que nos desafía a llegar a nuestros afiliados de otra forma, a comunicar de otra forma, a hacer asambleas de otra manera, bueno, a utilizar los nuevos elementos que tenemos y poder superar las limitaciones que nos plantea la pandemia. Sin lugar a dudas, para cualquier dirigente sindical,
la unidad de los trabajadores, la unidad de los sindicatos incide positivamente. Creo que no hay dirigente sindical que no entienda que la única forma, la mejor forma, la más efectiva y la más eficiente de defender los derechos de los trabajadores es trabajando para estar todos unidos. Así que bueno, creo que ha influido más que positivamente con un ejemplo, creo, de los dirigentes hacia los trabajadores, un ejemplo absolutamente necesario en este momento tan difícil que estamos viviendo. Y sin lugar a dudas, todos y cada uno de los dirigentes tenemos que tratar de dejar las diferencias que tenemos para trabajar sobre las coincidencias y buscar lo mejor para los trabajadores que representamos. Creo que el mensaje para el movimiento obrero, para los trabajadores y para los ciudadanos en general es que es momento de tratar de discutir las disidencias, pero con la mesura necesaria como para poder trabajar sobre las coincidencias que tenemos, que sin lugar a dudas son más las coincidencias que vamos a tener que las diferencias. Que si nos plantamos sobre las diferencias y no trabajamos sobre las coincidencias, es muy difícil avanzar en todo y nos terminamos perjudicando individualmente y en conjunto. Así que creo que por ahí pasa el secreto para mejorar la dirigencia, para mejorar la participación que tenemos como trabajadores y como ciudadanos. Tratar de buscar coincidencias y trabajar en conjunto, inclusive con las personas que tenemos diferencias. Amigos, amigas, este fue el último bloque, ya nos vamos despidiendo de Soy TV, ya saben que nos pueden ver en la pantalla de BBC, también en nuestras reemisiones, a no perdérselos, seguirnos por nuestras redes sociales, a través de Facebook, para enterarte todo lo que pasa en la vida del Southside Bahía Blanca. Gracias por estar del otro lado y a seguir cuidándonos.